Dicen que un día normal puede cambiar en cuestión de segundos. Para Dojin, ese momento llegó mientras viajaba en un autobús. Un extraño fenómeno los arrancó de su mundo y los arrojó a un lugar donde nada tiene sentido. Sin señal, sin ayuda, sin saber siquiera dónde están. Al principio pensaron que solo estaban perdidos, hasta que descubrieron que aquel mundo estaba habitado por criaturas que jamás habían visto. Y entonces comprendieron la verdad. No habían llegado allí por accidente. Ahora, encontrar el camino de regreso será lo último de lo que tendrán que preocuparse. Porque en este mundo, sobrevivir tiene sus propias reglas. Y Dojin tendrá que aprenderlas antes de convertirse en una de sus víctimas. Bienvenidos a Survival Supremacy. Todo comienza con Dojin, un joven que se encuentra conversando con una inteligencia artificial sobre lo aburridos y repetitivos que se han vuelto los webtoons de la actualidad. Según la IA, la razón es bastante sencilla: las historias genéricas venden bien. Los creadores y los inversionistas prefieren apostar por fórmulas conocidas antes que arriesgarse con algo diferente, mientras que los lectores suelen sentirse más atraídos por los clichés que ya conocen. Dojin escucha la explicación y no puede evitar suspirar. Después de consumir tantas historias, siente que ya no queda nada interesante por leer y, de alguna manera, su propia vida parece seguir exactamente el mismo camino. Todos los días son iguales, la misma rutina, las mismas personas, nada cambia. Mientras observa a quienes lo rodean, Dojin comienza a preguntarse si su vida será diferente después de graduarse. Pero, aparentemente, el universo tiene una respuesta mucho más interesante preparada para él. Qué deprimente. Aunque, siendo justos, tú tampoco pareces estar haciendo demasiado para cambiar tu situación. La IA incluso se burla de él, insinuando que, después de todo, Dojin también disfruta de las historias genéricas. Y justo cuando el joven empieza a pensar que su vida necesita algún cambio, una compañera de clase se acerca. Se trata de Han Yui, una de las chicas más populares de la escuela. Es conocida por su enorme presencia en redes sociales, donde recibe miles de interacciones y suele compartir detalles de su vida cotidiana. Sin embargo, Dojin no parece impresionado. Yui comienza a hablarle y le pregunta si acaso no hace otra cosa además de mirar el teléfono. Dojin, completamente serio, le pregunta por qué está hablando con él. La actitud del muchacho desconcierta a la joven. Entonces ella saca su teléfono y Dojin cree que probablemente va a pedirle su número, pero la realidad es mucho menos interesante. Su teléfono se quedó sin batería y quiere pedirle prestada una batería portátil. Dojin simplemente responde que no tiene una. Impresionante. Una conversación con una chica bonita y lograste convertirla en una tragedia social. Yui no puede contener la risa. Incluso comienza a molestarlo preguntándole si realmente pensó que ella iba a pedirle su número. Dojin, cada vez más incómodo, no entiende por qué sigue hablándole. La chica termina alejándose mientras lo llama aburrido y asegura que salir con alguien como él debe ser agotador. Para Dojin, aquello solo confirma que su vida sigue siendo exactamente igual de monótona, así que vuelve a escribirle a la IA. Le cuenta lo repetitiva que es su rutina y, sorprendentemente, la respuesta que recibe es bastante simple. Ve de viaje. Dojin considera que viajar es demasiado complicado para un estudiante como él, pero la IA insiste. Un viaje no tiene que ser algo extraordinario. Dojin responde que solamente viajaría si fuera absolutamente necesario. Entonces la IA le hace una última pregunta. ¿En serio? Entonces, a partir de ahora tendrás que hacerlo. El joven apenas tiene tiempo de preguntarse qué significa aquello cuando algo extraño sucede dentro del autobús. Una luz verde comienza a envolver el vehículo. Dojin y los demás pasajeros entran en pánico. Y antes de que cualquiera pueda comprender lo que está ocurriendo, todo se vuelve negro. Chat IA activado. Cuando Dojin recupera el conocimiento, se encuentra tirado en el suelo del autobús. Le duele la cabeza y no entiende qué acaba de pasar. Al principio piensa que quizá tuvieron un accidente, pero entonces escucha un grito. Una pasajera señala hacia la parte delantera del vehículo. Todos miran, y el horror aparece frente a sus ojos. El conductor ha sido atravesado por un enorme tronco. Dojin intenta pedir una ambulancia, pero rápidamente descubren algo todavía más preocupante. No tienen señal. Al mirar por las ventanas, tampoco encuentran edificios, carreteras ni señales de civilización. El autobús está en medio de un bosque que ninguno de ellos reconoce. Bueno, técnicamente querías viajar. Supongo que debería felicitarte. Pero aquello deja una pregunta mucho más importante. ¿Cómo llegó el autobús hasta allí? Ninguno recuerda haber abandonado la ciudad. Nadie sabe cuánto tiempo ha pasado. Y lo peor, nadie sabe dónde están. Un hombre intenta mantener la calma y asumir el liderazgo. Les recuerda que la noche se acerca y que permanecer en aquel bosque podría ser extremadamente peligroso. Por eso propone formar un pequeño grupo de búsqueda para explorar los alrededores, mientras el resto permanece junto al autobús. Pero ninguno de ellos imagina todavía lo que está a punto de descubrir, porque quizá el verdadero problema no sea encontrar el camino de regreso, sino descubrir en qué clase de lugar han terminado.
Mientras el grupo intenta comprender la situación, un joven propone que lo mejor sería quedarse junto al autobús y esperar por ayuda. Sin embargo, el hombre que asumió el liderazgo considera que esperar sin hacer nada sería demasiado peligroso. Les asegura que no se alejarán demasiado y consigue que varios hombres lo acompañen a explorar los alrededores. Do-jin piensa que, si solo revisan la zona cercana, probablemente no tendrán problemas. Antes de marcharse, el líder deja una orden muy clara. Nadie debe abandonar el autobús bajo ninguna circunstancia. Yui queda impresionada por la tranquilidad del hombre y comenta que parece haber nacido para ser líder. Incluso mantiene la esperanza de que pronto aparezca un equipo de rescate. Do-jin también confía en él, aunque se preocupa por Yui después del impacto y le pregunta si realmente se encuentra bien. Ella responde con una sonrisa, asegurando que tiene la cabeza bastante dura. Do-jin no puede evitar admirar en silencio su resistencia, pero la tranquilidad dura poco. La expresión de Yui cambia repentinamente y comienza a quejarse con evidente molestia, dejando a Do-jin sin entender qué ocurrió. Detrás de ellos, un joven cubierto de tatuajes también está bastante alterado por la falta de señal. Se trata de Kang Ji-woo, un estudiante conocido en la escuela por su comportamiento agresivo y por los rumores de que mantiene vínculos con delincuentes. A su lado se encuentra Jun Ria, una estudiante ejemplar con una reputación completamente opuesta. Do-jin no entiende qué relación existe entre ambos. Qué combinación tan encantadora. El chico problemático y la estudiante ejemplar. Definitivamente no parece el comienzo de una historia con un final saludable. Ji-woo se da cuenta de que Do-jin y Yui están hablando de ellos y se acerca de manera intimidante. Les exige saber por qué están murmurando mientras lo observan. Ria intenta detenerlo antes de que la situación empeore, pero Yui decide hacer exactamente lo contrario. Saca su teléfono y comienza a tomarle fotografías, amenazando con mostrar en redes sociales su verdadera personalidad. Aquello enfurece todavía más a Ji-woo. El joven se acerca con actitud amenazante y les pregunta si realmente saben con quién están tratando, pero Do-jin no retrocede, ni siquiera parece intimidado. Lo mira directamente y le pregunta, con absoluta tranquilidad, si acaso es alguna celebridad. Vaya, eso fue innecesariamente valiente. O innecesariamente estúpido. Todavía estoy analizando cuál de las dos opciones es. La respuesta deja a Ji-woo completamente desconcertado. Nadie suele hablarle de esa manera, mucho menos alguien que parece no tenerle ningún miedo. El enfrentamiento está a punto de empeorar, pero Ria consigue apartar a Ji-woo y le exige que se detenga. Yui, lejos de estar molesta, le da una palmada a Do-jin en la espalda. Incluso le agradece por haberle servido de escudo. Do-jin sigue pensando en la extraña personalidad de Ji-woo y sobre todo en por qué alguien como Ria permanece a su lado. Pero mientras los demás discuten, él vuelve a mirar su teléfono. La pantalla sigue mostrando que no tiene señal. Entonces ocurre algo imposible. El teléfono comienza a parpadear. Do-jin se queda completamente sorprendido. Yui se acerca para descubrir qué está pasando. El dispositivo continúa mostrando que no existe ninguna red disponible. Pero, aún así, la aplicación está funcionando perfectamente. ChatGo había estado enviando mensajes. Qué lástima. Habría sido entretenido ver la sangre salpicando sus puños y la testosterona alcanzando su máximo esplendor. Pero, en fin, si necesitas algo puedes decírmelo. Intentaré contener mi decepción. Mientras Do-jin intenta comprender cómo es posible, el grupo de búsqueda continúa avanzando. El líder sabe perfectamente que perderse en un bosque tan grande sería prácticamente una sentencia de muerte. Por eso utiliza un trozo de madera para marcar los árboles y dejar un rastro que les permita regresar. Uno de los jóvenes queda impresionado por su experiencia. Entonces el hombre revela que anteriormente perteneció a las fuerzas especiales. Durante su servicio militar aprendió numerosas técnicas de supervivencia y orientación. En aquel entonces pensaba que muchas de esas habilidades jamás volverían a ser útiles. Ahora, en cambio, comprende que podrían ser lo único que mantenga con vida al grupo. Aún así, intenta mantener la confianza. Les asegura que seguramente los equipos de rescate ya están buscándolos. Aunque en el fondo no puede evitar preocuparse por su propia novia, quien lo espera en el punto donde debían encontrarse. Entonces levanta la mirada hacia los gigantescos árboles que los rodean. Y algo no encaja. Jamás había visto árboles de semejante tamaño, ni siquiera durante sus viajes al extranjero. El bosque parece completamente diferente a cualquier lugar que conozca, pero no tienen otra opción. Deben continuar avanzando. Uno de los jóvenes intenta bromear para aliviar la tensión, diciendo que todo aquello parece una experiencia demasiado absurda para ser real. Entonces el líder se detiene. De repente, su expresión cambia. Los demás hombres dejan de caminar. El silencio se apodera del bosque. El líder observa fijamente los arbustos que tiene delante. Hay algo allí, algo que acaba de llamar su atención. El líder señala hacia adelante. Los hombres miran en la misma dirección, pero ninguno sabe todavía qué está escondido entre la vegetación. Y en aquel bosque desconocido, descubrir algo puede ser mucho peor que estar perdido, porque quizá ellos no sean los únicos que están explorando el bosque.
Al principio creen que podría tratarse de una persona, pero aquella silueta permanece inmóvil, observándolos desde la distancia. La noche sigue avanzando y la oscuridad cubre completamente el bosque. Mientras tanto, dentro del autobús, Yui, Jeon-woo y Ria esperan el regreso del grupo. Do-jin, todavía preocupado por la situación, decide utilizar su teléfono para hablar nuevamente con la inteligencia artificial. Le explica todo lo ocurrido y pregunta si existe alguna manera de contactar con los equipos de rescate. La respuesta es negativa. La aplicación no puede solicitar ayuda, pero sí puede proporcionarle información para sobrevivir en situaciones de aislamiento extremo. Do-jin rechaza las guías y hace una pregunta mucho más importante. ¿Cómo puede la aplicación seguir funcionando perfectamente si el teléfono no tiene señal? Entonces recibe una respuesta que cambia por completo su percepción de la situación. La señal no es necesaria. La conexión funciona gracias al maná que circula por esta región. Do-jin se queda completamente desconcertado. ¿Maná? La palabra parece sacada directamente de uno de los webtoons que tanto criticaba, pero la IA continúa explicándole la situación. Ya no están en la Tierra. El autobús ha sido transportado a un lugar llamado Continente de Karman, un territorio perteneciente a otro mundo, donde el maná fluye por todas partes. Do-jin queda paralizado. Sí, bienvenido a otro mundo. Intenta no morir durante los primeros minutos. Sería bastante vergonzoso. Do-jin apenas consigue procesar la información cuando Yui se levanta de su asiento. El joven le pregunta a dónde piensa ir. Ella responde, bastante avergonzada, que necesita ir al baño. Do-jin le advierte que no debería alejarse del autobús, pero Yui no parece demasiado preocupada por el peligro. Ria interviene y se ofrece a acompañarla. La oscuridad exterior hace que sea mucho más seguro que ambas permanezcan juntas. Incluso aprovecha el momento para tomarse una fotografía con Ria. Por unos instantes, la situación parece casi normal, hasta que Jeon-woo comienza a quejarse de la actitud demasiado amable de Ria con una desconocida. Do-jin escucha el comentario y le recuerda que él tampoco se comportó precisamente como un modelo de cortesía. Jeon-woo se enfurece y vuelve a enfrentarlo. Ria intenta detenerlos antes de que comiencen otra pelea. Finalmente consigue que ambos se tranquilicen, pero Yui ya está decidida a salir. Enciende la linterna de su teléfono y comienza a iluminar el exterior. Entonces la luz atraviesa una de las ventanas del autobús y algo aparece detrás del cristal, una figura humana. Eso no parece una buena señal. Yui lanza un grito aterrador. Todos miran hacia la ventana. Jeon-woo cree que se trata del líder del grupo de búsqueda y le exige que entre al autobús, pero Do-jin siente que algo no está bien. Yui, temblando, apunta nuevamente la linterna hacia el cristal. Entonces la verdad queda al descubierto, no es una persona. Tiene el rostro pálido y deformado de un ser humano, una sonrisa macabra y unos ojos completamente vacíos. Todos quedan paralizados. La criatura permanece observándolos desde el otro lado del vidrio, hasta que finalmente revela su verdadera naturaleza. Su cuerpo es gigantesco y parece pertenecer a un insecto monstruoso. Posee enormes alas de polilla y patas afiladas capaces de cortar a una persona. Y entonces, la criatura comienza a atacar violentamente la ventana. Sin embargo, no era solo una. Más polillas se estaban sumando al ataque, haciendo que el cristal comenzara a ceder. Pero, sin saberlo, la luz del celular estaba atrayendo a más de esas criaturas. Nadie entiende qué está ocurriendo. Nadie sabe cómo detenerla. Pero Do-jin recibe una nueva notificación en su teléfono. La criatura se llama Chon-chon. Es un monstruo de tipo polilla. Como nacen sin cabeza, pasan su existencia buscando una que les sirva. Y, por alguna razón bastante desagradable, tienen una especial predilección por las cabezas humanas. Cuando cazan a una persona, no se detienen ahí. Buscan a la siguiente víctima para volver a cambiar de cabeza. Do-jin, ya te he explicado brevemente qué son los Chon-chon. Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla. Puedo ayudarte a sobrevivir en este mundo, aunque, considerando tus probabilidades actuales, te recomiendo que no tardes demasiado. Entonces dime, ¿quieres que te enseñe cómo escapar de los Chon-chon? Do-jin desesperado grita que apaguen la luz de los celulares y salgan del autobús. Yui intenta hacerlo rápidamente, pero ya es demasiado tarde. Los monstruos comienzan a entrar por las ventanas del autobús y atacan a los pasajeros que intentan escapar. Uno tras otro, los jóvenes son atrapados por las afiladas garras de las criaturas. Un joven intenta desesperadamente liberarse de una de ellas, pero sus esfuerzos son inútiles. La criatura lo sujeta con fuerza y en un brutal movimiento le arranca la cabeza. Do-jin y Yui contemplan la escena completamente paralizados, incapaces de reaccionar ante lo que acaba de suceder. En ese momento, Do-jin comprende que quedarse dentro del autobús significa morir. Toma a Yui y ordena a todos que corran. Ria también intenta escapar desesperadamente, pero la criatura aparece detrás de ella y la derriba. La joven queda paralizada por el miedo mientras el monstruo se acerca. Con el
inmediato, Jong-woo lanza un poderoso ataque que logra derribarla. Sin embargo, para su sorpresa, el impacto no es suficiente para acabar con el monstruo, que continúa con vida. Al comprender que no podrán vencerlo, Jong-woo toma rápidamente a Ria de la mano. La joven apenas puede dejar de temblar por el miedo, pero él le grita que corra sin mirar atrás. Jong-woo entiende que aquella es la única oportunidad que tienen para sobrevivir, ya que mientras las criaturas se comen a los demás pasajeros dentro del autobús, ellos podrán salir a salvo. Qué situación tan desagradable. Y pensar que hace unos minutos estaban discutiendo por cosas tan insignificantes. Supongo que la naturaleza tiene una manera bastante cruel de enseñar prioridades. La única alternativa es adentrarse en el bosque. Los sobrevivientes corren con todas sus fuerzas y finalmente consiguen alejarse del vehículo. Una vez entre los árboles, Ria se derrumba completamente. Llora mientras intenta procesar todo lo que acaba de presenciar. Jong-woo intenta tranquilizarla utilizando el sarcasmo para aliviar la tensión. Pero el resto del grupo no está precisamente de humor. Uno de los hombres comienza a gritar desesperadamente, exigiendo saber qué está pasando y por qué terminaron en ese lugar. No entiende qué son esas criaturas ni por qué están siendo atacados. Una pregunta bastante razonable. Aunque gritar en medio de un bosque lleno de monstruos probablemente no sea la estrategia de supervivencia más brillante. Yui le exige que guarde silencio inmediatamente y le pregunta si piensa hacerse responsable cuando sus gritos atraigan nuevamente a las criaturas. El hombre finalmente comprende el peligro. Ahora todos están perdidos en un bosque desconocido. Han visto morir a varias personas. No saben dónde están, no saben qué son esas criaturas, y lo peor de todo, no tienen idea de cuántas más podrían estar escondidas entre los árboles. Dojin observa la oscuridad que los rodea. Hasta hace unas horas, su mayor problema era lo aburrida que parecía su vida. Ahora solo tiene una preocupación: sobrevivir hasta el amanecer. Mientras tanto, Jeon-woo está fumando y se fija en Dojin y le exige que deje de mirar ese teléfono que, según él, no sirve para nada. Y está empezando a molestarlo, pero Dojin lo ignora. La aplicación acaba de enviarle un nuevo mensaje. Felicidades, Dojin. Has conseguido escapar de una criatura que quería arrancarte la cabeza. Qué conmovedor. Por cierto, ¿estás herido? Si tienes alguna herida abierta, será mejor que la cubras. Estas criaturas pueden detectar el olor de la sangre humana. Sería una pena sobrevivir al monstruo, solo para convertirte en su cena por una herida mal cuidada. Dojin apenas termina de leer el mensaje cuando Jeon-woo vuelve a provocarlo. El tipo continúa hablando tonterías sobre el celular de Dojin y le exige que deje de ignorarlo. Dojin lo mira con absoluta calma. Apaga ese cigarro si no quieres que algún monstruo te arranque la cabeza. La respuesta deja a Jeon-woo completamente desconcertado. Está acostumbrado a intimidar a los demás, pero Dojin parece no sentir el más mínimo miedo. La tensión está a punto de convertirse nuevamente en una pelea, hasta que el joven de lentes interviene. Les recuerda que no tiene sentido enfrentarse entre ellos cuando ni siquiera saben dónde están. Todos fueron transportados a un lugar desconocido. Acaban de sobrevivir al ataque de unas criaturas aterradoras. Y si quieren mantenerse con vida, tendrán que colaborar. Una de las mujeres coincide con él y les pide que dejen de discutir. Pero entonces, un enorme chillido atraviesa el cielo. Todos levantan la mirada. Una gigantesca sombra aparece sobre los árboles. Y no está sola. Varias criaturas voladoras los han encontrado. Qué mala suerte. Cuando finalmente consiguen dejar de discutir entre ustedes, los monstruos deciden reunirse. Al menos tienen una excelente capacidad para elegir el peor momento. El grupo entra en pánico. El joven de lentes intenta mantener la calma y recuerda que anteriormente las criaturas no parecían ser tan rápidas. Ordena a todos agachar la cabeza y correr hacia la parte más profunda del bosque. Pero antes de que puedan escapar, Jeon-woo y Ria gritan una advertencia. Una de las criaturas ya está frente al joven de lentes. Él se gira y queda completamente paralizado. El monstruo está a pocos centímetros de él. Su velocidad es mucho mayor de lo que habían imaginado. Parece que no tiene ninguna posibilidad. Hasta que... ¡boom! Un enorme puñetazo impacta directamente contra la cabeza de la criatura. El monstruo cae muerto al instante. Entre los árboles aparece una figura gigantesca. Un orco de piel verde y cuerpo musculoso acaba de salvarlos. Empuña un enorme garrote de madera y ruge con fuerza mientras observa el cuerpo de la criatura. Pero ese no es el único guerrero. Otro orco aparece con una gigantesca espada y corta a otra criatura por la mitad. Una guerrera orco se une al combate y atraviesa a otra polilla con su lanza. En cuestión de segundos, las criaturas que habían aterrorizado a los humanos son completamente exterminadas. Los estudiantes observan la escena sin poder pronunciar una palabra. Interesante. Parece que encontraron ayuda. Aunque yo no celebraría todavía. El último monstruo cae. Los orcos celebran su victoria y uno de ellos incluso levanta la cabeza de una de las criaturas como si fuera un trofeo. Los estudiantes creen que finalmente están a salvo. Pero entonces uno de los orcos los observa detenidamente. Solo son humanos.
Acaban de ser atacados por las polillas del bosque. El joven de lentes levanta las manos rápidamente para demostrar que no representan ninguna amenaza. Están desarmados, están heridos y solo quieren sobrevivir. Pero los orcos no parecen interesados en escuchar explicaciones. Uno de ellos se acerca y acaba con el joven de un solo golpe. El orco deja claro que no tienen nada que hablar con los humanos. La situación acaba de cambiar por completo. Aquellos guerreros que parecían salvadores también son una amenaza. Yeon-woo retrocede y se coloca delante de las chicas, advirtiendo a todos que tengan cuidado. Tal vez esos seres también puedan utilizar magia. Uno de los orcos se burla de ellos por haber entrado en un bosque tan peligroso sin siquiera llevar armas. Bueno, parece que la situación ha empeorado ligeramente. Aunque debo admitir que ligeramente es una forma bastante optimista de describirlo. Cuando todo parece perdido, Dojin hace algo completamente inesperado. Levanta su teléfono y habla en su propio dialecto para llamar la atención de los orcos. El orco se detiene inmediatamente. Sus ojos se abren con sorpresa. Dojin acaba de hablarles en su idioma, lo cual para ellos está bastante extraño que un humano hable su lengua. Mientras los demás estudiantes lo observan completamente desconcertados, Dojin mantiene la calma. No baja el teléfono, no retrocede, y deja claro que quiere hablar con ellos. Vaya, finalmente estás haciendo algo interesante. Ahora solo falta descubrir si quieren conversar o si prefieren comerte primero. Dojin aprovecha la sorpresa y les pide que bajen sus armas para poder hablar tranquilamente. Pero la situación está lejos de estar bajo control. Más tarde, los humanos son llevados como prisioneros a un campamento orco. Allí, el líder de la expedición lamenta las pérdidas sufridas durante el enfrentamiento y se preocupa por cómo explicará lo ocurrido ante el gran jefe de la tribu. Uno de los guerreros le recuerda que, a pesar de las bajas, consiguieron recuperar una poderosa reliquia. El líder confirma que el objeto se encuentra protegido y que debe ser entregado al gran jefe. Para ellos, esa reliquia tiene un enorme valor, pues muchos guerreros murieron para conseguirla. También dejan claro que bajo ninguna circunstancia debe caer en manos de los humanos. Mientras los prisioneros permanecen atados, los guardias informan que uno de ellos, Dojin, puede hablar perfectamente el idioma orco. Esto despierta la curiosidad del líder, quien comienza a sospechar que Dojin podría ser alguien importante. Yui, preocupada, le pregunta si su teléfono tiene alguna aplicación de traducción, pero existe un problema. El celular está atado junto con Dojin y ya no pueden utilizarlo libremente para comunicarse. Entonces aparece el verdadero líder de la tribu, Targon, un enorme orco equipado con una pesada armadura y armado con una gigantesca hacha de batalla. Targon se acerca a Dojin y le pregunta directamente si realmente es capaz de hablar la lengua sagrada de los orcos. Dojin permanece en silencio mientras intenta ocultar su miedo. Targon interpreta su silencio como una mentira. Para él, los humanos son criaturas naturalmente engañosas. Levanta su enorme hacha y se prepara para acabar con Dojin. Pero justo antes de que pueda hacerlo, Dojin sonríe, porque recuerda la carta que todavía tiene bajo la manga. Finalmente vas a utilizarla. Me estaba preguntando cuánto tiempo pensabas esperar antes de intentar algo inteligente. Aunque, debo admitirlo, el momento es bastante dramático. Aquí nos movemos a un flashback. Luego de escapar de las polillas, Dojin había preguntado al sistema sobre el proceso de sincronización. La IA le explicó que podía establecer un enlace con él y compartir sus pensamientos directamente. De esa manera, Dojin ya no necesitaría utilizar el teléfono para comunicarse con ella. Además, podría utilizar el maná del entorno para mantener la conexión. Para Dojin, esto era especialmente importante. Su teléfono tenía muy poca batería y depender de él podía convertirse en un problema. Por eso decidió aceptar el enlace. Y ahora, justo cuando Targon está a punto de atacarlo, Dojin activa la sincronización. Una energía azulada envuelve su cuerpo. El proceso termina con éxito. La voz de la IA aparece directamente dentro de su mente. ¿Puedes escucharme? Sí, puedo escucharte. Perfecto. Ahora podemos hablar sin depender de ese pequeño rectángulo que tanto te gusta mirar. Dojin le pide que active la traducción de voz. La IA acepta. Y justo cuando el hacha de Targon está descendiendo, Dojin comienza a hablar en un perfecto dialecto orco. Saluda al jefe y se dirige a sus guerreros con respeto. Les explica que desea aprender su lengua para poder negociar y les pide que bajen sus armas para que puedan conversar como seres civilizados. El cambio deja completamente sorprendido a Targon. Sin embargo, el jefe no baja la guardia. Continúa el ataque y destroza a la persona justo al lado de Dowin. La advertencia es clara. Hablar nuestra lengua no te da derecho a conservar la vida. Dame una razón para perdonarte. De lo contrario, esta chica será la próxima. Yui comienza a llorar aterrada al comprender que su vida depende de lo que Dojin consiga decir a continuación. Qué situación tan incómoda. Tu vida depende de encontrar las palabras correctas.
Parece que tendrás que brillar como el héroe, así que procura no equivocarte. Sería bastante desagradable verte morir tan pronto. Para que lo tengas claro, ellos son orcos, una raza que odia a los humanos más que a cualquier otra especie. Aunque hay algo interesante. Si comprendes cómo piensan y cómo funcionan los orcos, quizá puedas salir de esta situación. ¿Quieres que te enseñe cómo salvar a Yui? Yui observa aterrada el enorme hacha que Targon sostiene frente a ella. Su situación parece desesperada. Dojin recibe entonces una nueva instrucción de la IA. Si de verdad deseas salvar a Yui, repite exactamente las palabras que te indique. Targon levanta su arma. El tiempo para dar explicaciones se ha terminado. Justo cuando está a punto de atacar a Yui, Dojin pronuncia las palabras indicadas por la IA en el idioma de los orcos. La declaración deja a Targon completamente sorprendido. Dojin afirma que ellos son los legítimos herederos de un antiguo guerrero sagrado. El líder orco queda paralizado ante semejante afirmación. Otro comandante también reconoce el peso de esas palabras y muestra respeto hacia Dojin. Entonces Targon golpea el suelo con el mango de su hacha. Para sorpresa de todos, el poderoso líder se arrodilla solemnemente frente a Dojin. Yui no entiende absolutamente nada y le pregunta qué está ocurriendo. Dojin tampoco tiene una explicación clara. Sin embargo, comprende algo importante. Aquella mentira acaba de mantenerlos con vida. Vaya, parece que la mentira funcionó. Por un momento pensé que tendría que buscarte otro grupo de supervivientes. Pero la situación cambia rápidamente cuando uno de los pasajeros comienza a gritar que los orcos están confundidos. Exige que Dojin les ordene liberar a todos. Incluso empieza a repetir el nombre sagrado de manera arrogante y provoca directamente a los guerreros. Targon se levanta furioso. Aclara que no se arrodillaron para obedecer a los supuestos herederos del antiguo héroe. Solo estaban mostrando respeto por el sacrificio de aquel guerrero del pasado. El líder orco considera que aquella actitud demuestra exactamente lo que pensaba desde el principio. Los humanos son unos farsantes. Targon ordena atacar. Uno de los guerreros se coloca detrás del prisionero que los había provocado y levanta su arma. El hombre cierra los ojos esperando morir. Pero el golpe nunca llega. Una fuerza desconocida desvía el arma justo antes de impactarlo. Entonces una criatura voladora aparece y ataca al orco por la espalda. El campamento entero entra en caos. Qué curioso. Cuando pensaba que ya íbamos a salir del baboso aquel, aparecen más monstruos. Definitivamente este mundo tiene un sentido del humor bastante desagradable. Decenas de aquellas polillas gigantes comienzan a descender sobre el campamento. Los guerreros orcos se preparan inmediatamente para defenderse. Targon demuestra una vez más su enorme fuerza y derriba a una de las criaturas con un solo golpe de su hacha. Después anima a sus guerreros a luchar. Los orcos responden con feroces rugidos y se lanzan contra las criaturas. El campamento se convierte en un campo de batalla. Yui logra coger el arma del orco que había tirado por el ataque y ayuda a cortarles las ataduras a Dojin. Por fin está libre. Luego corre hacia Yui y corta también las cuerdas que mantienen a la joven prisionera. Ambos quedan libres en medio del caos, pero justo cuando parece que tienen una oportunidad para escapar, Dojin, he detectado una nueva señal de energía muy cerca de nosotros. Y, considerando todo lo que ha ocurrido hasta ahora, dudo mucho que sea algo agradable. Mientras Dojin ayuda a liberar a los prisioneros, le pregunta a la IA qué significa la nueva señal de energía detectada. Espera, ya logré identificar la energía. Se trata de un rasgo, un hallazgo especial de este nuevo mundo, que podría ser extremadamente útil para aumentar tus posibilidades de supervivencia. Mientras tanto, Yui continúa ayudando a Ria a liberarse, mientras uno de los pasajeros exige egoístamente que lo desaten primero y cuestiona por qué deberían preocuparse por los demás. Sin embargo, Yui, que no estaba de humor ya que por culpa de ese tipo casi mueren, se gira para preguntarle a Dojin si de verdad lo iban a liberar. Pero ya Dojin había desaparecido. Dojin había aprovechado el caos de la batalla y se fue discretamente hacia una de las tiendas principales de los orcos. Dentro encuentra el misterioso cofre que los guerreros protegían con tanto cuidado. Esa pequeña caja es precisamente lo que estábamos buscando. Los orcos no parecían dispuestos a morir por ella por simple decoración, aunque debo admitir que tienen una forma bastante dramática de proteger sus tesoros. Dojin pregunta si el cofre contiene realmente la energía que detectó la IA. La aplicación confirma sus sospechas. Según sus cálculos, los guerreros que encontraron anteriormente probablemente resultaron heridos mientras intentaban conseguir aquel misterioso rasgo. Todo apunta a que el contenido del cofre estaba destinado al gran líder de la tribu. Dojin abre finalmente el recipiente. Eso es un corazón de ogro, una criatura de clase desastre, conocida por poseer una fuerza física extraordinaria. Aunque, claro, siempre hay una pequeña complicación. Ese corazón contiene maná puro cristalizado, así que, si decides comértelo, tu cuerpo sufrirá una transformación que te causará un dolor indescriptible. Hay buenas noticias y malas noticias. La buena:
Si sobrevives, podrías volverte mucho más fuerte. La mala, para descubrirlo tendrás que sobrevivir primero. Qué concepto tan encantador. Puedes dejarlo donde está y seguir siendo débil, o comértelo y descubrir si tu cuerpo decide cooperar. La elección es tuya, Dojin. Dojin contempla el corazón durante unos segundos. Entonces recuerda todo lo que ha ocurrido desde que llegó a este mundo. Recuerda a las criaturas que masacraron a los pasajeros del autobús. Recuerda cómo los orcos asesinaron al joven de lentes sin siquiera darle una oportunidad. Y también recuerda el momento en que Targon estuvo a punto de acabar con Yui. Dojin comprende que permanecer indefenso significa esperar a que alguien más decida cuándo será su turno. De morir. Por eso toma una decisión. Muerde el corazón de ogro. El dolor aparece casi de inmediato. Dojin cae de rodillas mientras la sangre comienza a salir de su boca. Sus pupilas se dilatan y las venas de su rostro se marcan mientras una fuerza brutal invade cada parte de su cuerpo. Finalmente cae al suelo, retorciéndose de dolor y luchando desesperadamente por respirar. La asimilación del maná ha comenzado. Tu cuerpo está siendo reconstruido desde dentro. Y sí, va a doler mucho más. Procura no desmayarte. Sería bastante inconveniente que murieras justo después de tomar la decisión más imprudente de tu vida. Vamos, Dojin. Tú querías poder. Ahora tendrás que soportar el precio. La transformación continúa mientras Dojin grita de desesperación dentro de la oscura cabaña. Mientras tanto, afuera del campamento, un guerrero orco se presenta ante Targon para informarle sobre el resultado de la batalla. El soldado explica que las polillas gigantes atacaron inesperadamente, pero los guerreros lograron repelerlas. Targon se muestra confiado y minimiza la amenaza, asegurando que aquellas criaturas no representan un verdadero peligro para su pueblo. Sin embargo, hay algo que le preocupa mucho más. Si los prisioneros humanos escaparon, pero le informan que no, hay uno de ellos que continúa luchando. Los orcos descubren que los humanos todavía están resistiendo. Jong-Woo se enfrenta directamente a uno de los guerreros orco, utilizando una espada para proteger a Ria y Yui. Aunque apenas puede mantenerse en pie y sus brazos tiemblan por el cansancio, Jong-Woo se niega a retroceder. Los orcos quedan sorprendidos al comprobar que un simple humano, sin entrenamiento formal, es capaz de plantarles cara. Targon observa el combate y reconoce el valor de Jong-Woo, considerándolo digno de morir como un verdadero guerrero. Sin embargo, la diferencia de fuerza es demasiado grande. El orco arrincona poco a poco al muchacho hasta conseguir desarmarlo. La espada de Jong-Woo sale volando y queda clavada en el suelo. Sin ninguna defensa, el joven contempla horrorizado cómo el guerrero levanta su hacha para darle el golpe final. Pero justo cuando todo parece perdido, una silueta aparece a una velocidad increíble. Un corte limpio atraviesa el cuello del orco. El guerrero cae muerto. Todos quedan completamente paralizados, y entonces descubren quién acaba de salvar a Jong-Woo. Dojin permanece de pie con la espada cubierta de sangre y una expresión completamente diferente a la de unos minutos atrás. Targon no puede creer lo que está viendo. El mismo humano que apenas podía moverse ahora acaba de derrotar a uno de sus guerreros. Dojin lo mira desafiante y en lugar de mostrar miedo, comienza a provocarlo. Incluso se burla del jefe orco y le deja claro que el corazón de ogro que protegían con tanta desesperación ya está dentro de él. Vaya, vaya. Parece que el pequeño Dojin finalmente aprendió a defenderse. Aunque debo admitir que consumir un corazón de ogro sin preparación fue una decisión bastante cuestionable. Pero funcionó. Y ahora tenemos un pequeño problema. Targon parece bastante molesto. Al comprender que Dojin consumió la reliquia sagrada de su clan, Targon pierde completamente el control y se lanza contra él. Dojin consigue bloquear el primer golpe, pero sabe que enfrentarse directamente a aquel coloso sigue siendo extremadamente peligroso. Por eso consulta a la IA sobre sus posibilidades de victoria. La respuesta no es precisamente alentadora, menos del 10%. Dojin pregunta si existe alguna manera de aumentar sus probabilidades, pero el sistema le informa que, con su nivel actual, no puede mejorar demasiado sus posibilidades. Entonces Dojin pregunta por los orcos. La IA le revela que, en el pasado, esta raza estuvo sometida al dominio de los humanos. Aquella historia de opresión provocó un profundo resentimiento hacia la humanidad y convirtió a los orcos en seres especialmente susceptibles a las provocaciones. Dojin comprende inmediatamente cómo puede aprovechar esa información. En lugar de intentar vencer a Targon únicamente con fuerza, decide atacar su orgullo. Definitivamente eres muy sensible cuando alguien se roba tu comida. Es porque no recibiste suficientes latigazos cuando eras esclavo, orco de mierda. La provocación funciona. Eso fue cruel. Y sorprendentemente efectivo. Has encontrado exactamente dónde presionar. Targon acaba de perder la paciencia. Y cuando alguien pelea enfadado, suele cometer errores. Felicidades, Dojin. Tus probabilidades de morir acaban de mejorar considerablemente. La historia retrocede por un instante al pasado, mostrando a un Dojin mucho más joven en su época escolar. En el aula, el profesor les había pedido escribir cuál era su mayor anhelo en la vida.
Mientras sus compañeros tenían sueños y ambiciones, Dojin permanecía frente a la hoja completamente en blanco. No sabía qué quería hacer con su futuro. Uno de sus amigos intenta animarlo, asegurándole que algún día encontrará algo que realmente quiera perseguir, aunque no tenga que ser un gran sueño. Aquellas palabras quedan grabadas en la mente de Dojin. De regreso al presente, finalmente comprende cuál es su verdadero propósito: sobrevivir. Ya no necesita encontrar un gran sueño ni descubrir qué quiere hacer con su vida. En aquel mundo, mantenerse con vida se ha convertido en su única meta. Dojin consulta a la IA para saber cómo puede derrotar a Targón, pero la respuesta es bastante fría. No puedes derrotarlo. Al menos no de la manera convencional. Pero tranquilo, Dojin. Todavía tienes una posibilidad de salir con vida. Pequeña, desagradable y bastante peligrosa, pero posibilidad al fin. La IA le explica que las provocaciones únicamente aumentaron sus probabilidades de sobrevivir, no sus posibilidades de derrotar al líder orco. Entonces le revela una estrategia. Debe atacar la parte baja de Targón. El análisis del sistema ha detectado una debilidad en su rodilla que le impide cubrir correctamente esa zona. Sin embargo, existe un gran problema. Dojin apenas tiene experiencia utilizando un arma, mientras que Targón es un guerrero experimentado que ha participado en incontables batallas. Si comete un error, podría morir antes de conseguir realizar el ataque. Tu técnica es terrible. La suya es considerablemente mejor. En términos de experiencia, esto es como enfrentar a un estudiante contra alguien que lleva toda una vida peleando. Pero hay algo que tú tienes y él no. El corazón de un ogro. Así que deja de pensar tanto y hazlo. Solo necesitas acertar una vez. Dojin se levanta y vuelve a enfrentarse a Targón. La IA continúa guiándolo mientras los dos intercambian ataques. Los demás orcos observan sorprendidos. No pueden creer que un simple humano sea capaz de resistir los ataques de su líder después de haber consumido el corazón de un ogro. Sin embargo, algunos siguen convencidos de que Dojin terminará cayendo. Para ellos, la fuerza física no es suficiente. Le falta experiencia, y esa falta de experiencia finalmente parece demostrarse cuando Dojin pisa mal sobre el terreno resbaladizo y pierde momentáneamente el equilibrio. Los orcos se burlan. Targón también nota el error y se prepara para aprovecharlo, pero entonces ocurre algo inesperado. Dojin utiliza aquella aparente torpeza como una oportunidad. Esquiva el ataque y lanza un corte rápido y preciso contra la pierna de Targón. El golpe impacta exactamente donde la IA había indicado. Targón abre los ojos con sorpresa. Ahora comprende la verdad. Dojin no había cometido un error. Había fingido tropezar para crear la abertura perfecta. Oh, así que también sabes fingir. Qué progreso tan inesperado. Aunque admito que verte tropezar de esa manera casi me hizo perder la esperanza. Pero funcionó. Ahora veamos cuánto tiempo puede mantenerse de pie ese enorme montón de músculos. Dojin logra herir la pierna de Targón, pero el golpe no busca derrotarlo. En realidad, forma parte de una estrategia mucho más inteligente: reducir su movilidad para dejarlo atrás cuando aparezca una amenaza todavía peor. La inteligencia artificial revela que detrás del líder orco ha aparecido la reina Chonchón, una criatura de 3 cabezas cuyo poder es 10 veces superior al de una Chonchón normal. Además, estas criaturas sienten un profundo rencor hacia los humanos y no suelen perdonar a quienes las dañan. Dojin comprende que ya no tiene sentido quedarse a pelear. Su objetivo era convertir a Targón en el blanco de la reina Chonchón para ganar tiempo, así que ordena a todos correr mientras las criaturas se concentran en el líder orco. Durante la huida, el grupo atraviesa el bosque hasta encontrar algo inesperado: una pequeña aldea escondida entre los árboles. Aunque sus habitantes los reciben con desconfianza, no parecen tener intenciones hostiles. Qué recibimiento tan cálido. Definitivamente saben cómo hacer sentir cómodo a un extranjero. Aunque, considerando que probablemente parezcan un grupo de personas que acaba de escapar del infierno, no los culpo. Dojin fue llevado ante el anciano que dirigía la aldea. El hombre quería saber cómo habían logrado escapar de los orcos y de las Chonchón. Dojin explicó lo ocurrido, pero entonces llegó la pregunta que realmente podía ponerlos en peligro. El anciano quería saber de dónde provenían. Dojin, no digas que venimos de la Tierra. Sería una pésima idea. Descubrir que pertenecen a otro mundo podría convertir una conversación incómoda en una sentencia de muerte. Así que miente. Vamos. Sé que puedes hacerlo. Después de todo, sobreviviste hasta aquí. Dojin reaccionó rápidamente. Inventó que todos formaban parte de una caravana de comerciantes que había sido atacada por los orcos. El anciano escuchó la historia y, para sorpresa de Dojin, decidió creerle. A partir de ese momento, los habitantes de la aldea los considerarían simplemente como comerciantes extraviados. Aceptó la mentira. Vaya, parece que tus años leyendo cómics finalmente tuvieron alguna utilidad. ¿Quién diría que sobrevivir a otro mundo dependería de saber mentir con suficiente seguridad? Después de escapar de los orcos y llegar a la aldea, Yui se encuentra completamente exhausta por todo lo que han vivido. Lo único que desea en ese momento es darse una ducha y descansar.
Por su parte, Ria se siente relativamente segura dentro del poblado, aunque todavía está preocupada por lo que harán a partir de ahora y por la posibilidad de no encontrar el camino de regreso a casa. Mientras tanto, Jong-woo siente curiosidad por Dojin y comienza a preguntarse quién es realmente, ya que sus conocimientos y habilidades han sido fundamentales para mantenerlos con vida. Sin embargo, cuando le pregunta directamente, Dojin simplemente responde que explicarlo sería demasiado complicado. Yui interviene para poner fin a la discusión y le recuerda a Jong-woo que, si siguen vivos, es gracias a Dojin. En ese momento, Kang, el pasajero corpulento y problemático del grupo, comienza a quejarse y exige saber cuándo recibirán algo de comida. Entonces, Yui nota la presencia de un joven que había logrado seguirlos durante todo el caos. El muchacho se presenta como Hein-yang, sorprendiendo al grupo al descubrir que también consiguió escapar. Poco después, el jefe de la aldea aparece con comida para todos. Antes de que comiencen a comer, el sistema advierte a Dojin que por seguridad sería mejor dejar que los aldeanos prueben primero los alimentos. Los habitantes explican que se trata de una sopa preparada con carne de ave cazada esa misma mañana y vegetales cultivados en la aldea. Finalmente, el grupo puede comer tranquilamente después de un día lleno de peligros. Una vez terminada la comida, los aldeanos los llevan a sus habitaciones para que puedan descansar. Ria y Yui reciben la habitación más grande, aparentemente porque Yui es considerada especialmente bonita. Ria aprovecha el momento para agradecerle a Yui por haberla ayudado anteriormente. Sin embargo, Yui ya no tiene fuerzas para seguir hablando, se deja caer sobre la cama, se quita los zapatos y solo piensa en dormir. Después de todo lo que han vivido, siente que está a punto de quedarse dormida en cualquier momento. Al quedarse sola con sus pensamientos, comienza a recordar todo lo que ha ocurrido desde que el autobús fue transportado a ese mundo desconocido. Recuerda al chofer que perdió la vida, el terrible ataque de las polillas monstruosas dentro del autobús y cómo aquellas criaturas comenzaron a acabar con los pasajeros uno tras otro. Después, vienen a su mente los orcos, el momento en que atacaron al grupo y la muerte de uno de sus compañeros, pero, sobre todo, Yui recuerda el instante más aterrador, cuando estuvo a punto de morir a manos del jefe orco. Aunque finalmente logró sobrevivir, esos recuerdos siguen atormentándola y le hacen comprender que, en ese mundo, la muerte puede aparecer en cualquier momento. Mientras Yui duerme, los recuerdos de su hogar regresan a su mente. En sueños, imagina que vuelve a la tierra y se encuentra nuevamente con su madre. La nostalgia y el miedo hacen que las lágrimas recorran su rostro mientras duerme. Mientras todos duermen tranquilamente, pero afuera, algo mucho más preocupante está ocurriendo. El líder de la aldea se reúne en secreto con otro habitante. Ambos saben que los supuestos comerciantes no son personas comunes y temen las consecuencias de haberlos acogido. Los orcos podrían seguirles el rastro hasta el pueblo. Y si eso ocurre, toda la aldea podría convertirse en un objetivo. Por eso, el líder llega a una conclusión terrible. Deben eliminar a los recién llegados y entregar sus restos a los orcos para demostrar que el pueblo no piensa oponerse a ellos. Mientras todos duermen tranquilamente, uno de los habitantes entra en la habitación y se acerca silenciosamente a Yui. Mientras la observa dormir con profundo desprecio, el hombre murmura con frialdad: parece que su viaje termina aquí. Vaya, en esta aldea sí que tienen una forma peculiar de despertar a los huéspedes. Ahora entiendo por qué casi nadie viene. Qué desagradable, aunque debo admitir que resulta ligeramente entretenido. Ria despierta sobresaltada al escuchar el alboroto y al abrir los ojos se encuentra con una escena aterradora. Yui ha sido apuñalada y permanece tendida, luchando desesperadamente por mantenerse con vida. Frente a ella se encuentra el agresor, quien acaba de retirar la cuchilla de su cuerpo y ahora amenaza a Ria. La joven tiembla de miedo mientras observa a su amiga intentando contener la herida. Ustedes vinieron corriendo hasta aquí después de provocar a los orcos. Por culpa de ustedes, los orcos destruirán nuestra aldea. Ella le suplica que no le haga nada. El hombre levanta el arma dispuesto a atacarla para hacerla callar. Pero antes de que pueda hacerlo, Jong-woo aparece de repente y le conecta un poderoso puñetazo en el rostro. El agresor retrocede violentamente, pero Jong-woo no le da ninguna oportunidad. Lo toma del brazo, lo derriba contra el suelo con una fuerza brutal y el hombre expulsa sangre por la boca debido al impacto. Sin darle tiempo para recuperarse, Jong-woo vuelve a golpearlo directamente en el rostro. Una vez, y otra más. El mensaje es claro: nadie volverá a tocar a Ria. En ese momento, Dojin y los demás llegan corriendo al escuchar los gritos. Yui fue apuñalada. Todos miran horrorizados hacia la cama. Yui continúa expulsando sangre por la boca mientras intenta llevarse una mano hacia la herida. Dojin comprende que no hay tiempo que perder. Ia, ¿cómo puedo ayudarla? Necesito darle primeros auxilios. Detén la hemorragia inmediatamente. La mayor amenaza en este momento es la pérdida excesiva de sangre. No dudes. Presiona directamente sobre la herida y ejerce toda la presión necesaria. Dojin comienza a seguir las instrucciones mientras la IA analiza la lesión. La puñalada estaba dirigida directamente hacia el corazón. Una decisión bastante desagradable por parte del atacante. Por suerte la hoja se desvió y no alcanzó un punto vital. Yui sigue con vida, por ahora.
Sin embargo, detener la hemorragia no será suficiente. Necesita una poción. En este mundo existen objetos sobrenaturales capaces de curar heridas físicas. Una poción de salud sería la solución más eficiente. Dojin de inmediato le pregunta, ¿dónde podemos encontrar una? La aldea Shiram es demasiado pequeña. No puedo garantizar que tengan una poción aquí. En otras palabras, encontrar una sería bastante conveniente y bastante improbable. Antes de que Dojin pueda pensar en una solución, el líder de la aldea entra en escena. Para sorpresa de todos, no pregunta por el estado de Yui. En cambio, comienza a reclamarles a sus propios hombres. Les ordené que eliminaran primero a los hombres. Dojin comprende inmediatamente que todo aquello había sido planeado. De inmediato le pide a Ria, sigue presionando la herida. Ria obedece sin dudar y continúa presionando con fuerza para evitar que Yui se desangre. Dojin finalmente comprende por qué la aldea había intentado asesinar a Yui. Sus habitantes estaban dispuestos a sacrificar a cualquiera con tal de protegerse a sí mismos, incluso si eso significaba provocar la muerte de personas inocentes. El líder de la aldea explica que habían atacado porque no tenían otra opción. Según él, los orcos habían sido provocados y la única manera de apaciguarlos era matando a algunos de los suyos. Para los habitantes, sacrificar a Yui y a sus compañeros era simplemente la solución más rápida. Dojin no puede aceptar aquella forma de pensar. Considera que podrían haber buscado una solución juntos, pero ni siquiera se molestaron en intentarlo. Entonces comienza a preguntarse si ese realmente era el tipo de mundo en el que ahora les tocaba vivir. El líder, lejos de mostrar arrepentimiento, le responde que quizá existía otra alternativa, pero que no tenía sentido perder tiempo buscándola. Después revela la verdadera razón por la que todos ellos viven alejados de la ciudad. Son criminales, no tienen ningún otro lugar al que ir, y por esa razón habían terminado formando aquella aldea. El líder también revela algo mucho más cruel. Los compañeros de Dojin ya habían sido asesinados. Según sus palabras, pronto todos podrían reunirse en el infierno. Para el líder, la conversación había terminado. Consideraba que todo estaba decidido y que eliminar a unos cuantos jóvenes no representaría ninguna dificultad. Después de todo, aquella aldea estaba formada por criminales violentos acostumbrados a matar. Pero el líder comete un grave error al subestimar a Dojin. Antes de que los criminales puedan hacer algo, Dojin se adelanta y lanza un único puñetazo contra uno de ellos. El impacto es suficiente para dejarlo inconsciente al instante. Dojin observa a sus enemigos y, en lugar de sentir miedo, decide consultar nuevamente a la IA. IA, tenemos que preocuparnos por algo. Absolutamente nada. Es posible que todos sean criminales. Pero tú consumiste el corazón de un ogro. Has trascendido los límites de un ser humano normal. Estos hombres no son rivales para ti. Aunque debo admitir que hay algo mucho más interesante. Dongwu posee una habilidad de combate extraordinaria. Está desmantelando a los criminales con una facilidad casi preocupante. No hay nada que analizar. Esta pelea ya está ganada. El líder de la aldea observa cómo sus hombres son derrotados uno tras otro. El miedo reemplaza rápidamente la arrogancia que había mostrado momentos antes. Finalmente cae de rodillas frente a Dojin y comienza a suplicar por su vida. Perdóname, reconozco tu grandeza. Qué rápido cambió de opinión. Hace unos minutos quería enviarte al infierno. Ahora parece bastante interesado en evitar el viaje. Dojin permanece en silencio mientras observa al líder arrodillado. Tu demostración de poder fue suficiente. Ese hombre ya comprendió que despertaste un rasgo, y no uno cualquiera. Consumiste el corazón de un ogro. Eso significa que has trascendido los límites normales de un ser humano. Por eso te tiene miedo. Dojin exige una poción curativa para salvar a Yui. Aunque el anciano intenta ocultar que posee una, termina entregándola cuando el protagonista lo intimida. La IA confirma que se trata de un tónico de baja calidad, pero suficiente para curar a Yui. Siguiendo las indicaciones del sistema, Ria le administra parte de la poción y aplica el resto directamente sobre la herida. El anciano observa cómo le administran la poción a Yui y, con evidente molestia, considera que están desperdiciando un recurso valioso en una desconocida. Hongwu, harto de su actitud, lo silencia de inmediato con un contundente puñetazo. Luego deja claro que ese viejo le había dado mala espina desde el principio. Gracias al tratamiento, Yui comienza a recuperarse y asegura que ya puede caminar. Antes de marcharse, Dojin obtiene información sobre un lugar seguro, la ciudad de Rundel, ubicada al otro lado de la colina y supuestamente protegida de los bandidos. La IA le advierte a Dojin que dejar con vida a los criminales podría representar un peligro más adelante, pero él decide no intervenir. Considera que, si el anciano decía la verdad, los orcos probablemente regresarían y acabarían con toda la aldea. Mientras el amanecer se acerca, una joven sacerdotisa viaja en carruaje hacia la ciudad de Rundel, acompañada por un espadachín de armadura oscura. Ambos mantienen una relación bastante peculiar, intercambiando provocaciones y comentarios sarcásticos durante el trayecto.
Al mismo tiempo, Dojin y su grupo observan Rundel desde una colina. La enorme ciudad parece representar el refugio que tanto necesitan, pero la IA le advierte que entrar no será sencillo. La ciudad exige documentos de identificación y mantiene una vigilancia estricta, algo que el grupo no posee. Si descubren que son extranjeros provenientes de otro mundo, podrían terminar encarcelados. Dojin también comprueba el estado de Yui. Aunque su herida está sanando gracias a la poción, la IA señala que una experiencia tan traumática podría dejarle consecuencias emocionales. Cuando todo parece complicado, Dojin detecta movimiento entre los árboles. Para su sorpresa, se encuentra con la sacerdotisa que viajaba hacia Rundel. Su escolta aparece inmediatamente con la espada desenvainada, pero Dojin reacciona tomando a la joven como rehén y colocando su espada contra su cuello. La IA le advierte que acaba de meterse en un problema enorme. La joven es una enviada oficial de la fe de Karman, por lo que cualquier daño contra ella podría traer graves consecuencias. Sin embargo, Dojin no retrocede. En lugar de atacar, pregunta cuántas personas podrían esconderse dentro del carruaje. El guardia responde que unas 5 o 6, pero antes de continuar, el espadachín también lo desafía a un combate. La IA decide respaldar a Dojin y comienza a prepararlo para el enfrentamiento. El guardia le pregunta cuál de las dos espadas será más rápida, mientras Dojin se prepara para medir fuerzas con un auténtico espadachín. Dojin se enfrenta al escolta de la sacerdotisa y rápidamente queda claro que no está luchando contra un enemigo cualquiera. No apartes la mirada. Ese hombre sabe exactamente lo que está haciendo. Y tú, bueno, tú acabas de descubrir que tener fuerza no significa saber utilizarla. ¿Qué pasa? No puedo ver nada. Evade rápido. Salta hacia atrás, a menos que quieras comprobar qué tan doloroso puede ser recibir ese golpe de frente. El guardia confirma sus sospechas al notar que Dojin no posee resistencia al aura. Cuando Dojin admite que no sabe de qué está hablando, el guerrero le explica que el aura es una fuerza refinada a partir del maná que circula dentro del cuerpo de un combatiente. Para el guardia, resulta extraño que alguien que empuña una espada desconozca un concepto tan básico. Sin embargo, al observar mejor a Dojin, recuerda que en realidad lo considera simplemente un bandido, y peor aún, un criminal, por lo que deja de sorprenderle su ignorancia. Las espadas chocan violentamente. Dojin consigue resistir gracias al poder físico que obtuvo al consumir el corazón de un ogro, pero cada ataque del guardia lo obliga a retroceder. Es cierto, ese hombre utiliza aura. Y tú también has estado frente a alguien que la utilizaba antes. Targón. Supongo que no lo notaste. Estabas demasiado ocupado intentando no morir. Dojin pregunta cuáles son sus posibilidades de ganar. Bastante malas. Para ser exactos, son mínimas, pero no imposibles. Eso debería alegrarte, aunque sea un poco. El guardia continúa atacando y finalmente comprende que Dojin posee una fuerza fuera de lo normal. Eres increíblemente fuerte, pero demasiado débil al mismo tiempo. El espadachín sospecha que Dojin consiguió su rasgo mediante algún método ilícito y se prepara para acabar con él. Pero justo cuando está a punto de lanzar el golpe definitivo, un resplandor dorado aparece. La sacerdotisa interviene y detiene el enfrentamiento. Ya es suficiente. El guardia protesta, pero la sacerdotisa ignora sus quejas y ordena que Dojin y sus compañeros suban al carruaje. Aunque el escolta no comprende sus decisiones, la sacerdotisa mantiene una expresión tranquila. Qué conveniente. La persona a la que amenazaste ahora resulta ser quien te está salvando. La vida tiene un sentido del humor bastante peculiar. El grupo consigue entrar a Rundel. Sin embargo, en la entrada, varios guardias detienen el carruaje para revisar los documentos. Dojin permanece oculto en el interior, esperando que nadie descubra a los pasajeros que no deberían estar allí. Bien. Ahora no hagas absolutamente nada estúpido. No salgas, no hables, no amenaces a nadie. En resumen, intenta comportarte como una persona normal durante unos minutos. Mientras esperan, la IA establece las prioridades para sobrevivir en este nuevo mundo. Primero, descansar. Segundo, conseguir información. Tercero, hacerse mucho más fuertes. Porque, siendo sinceros, con el nivel actual no sobrevivirán demasiado tiempo. Dojin comprende que necesitan información sobre el mundo en el que han terminado. La IA le señala el lugar perfecto para conseguirla, el gremio de aventureros. Los gremios reúnen aventureros, comerciantes, rumores y problemas. En otras palabras, el lugar perfecto para encontrar respuestas. Finalmente, las cortinas del carruaje se abren. La sacerdotisa les sonríe y los invita a salir. Dojin baja primero y contempla las enormes calles de Rundel. Por primera vez desde que llegaron a este mundo, el grupo puede observar una ciudad llena de vida. Yui queda maravillada ante la escena. Es increíble. La sacerdotisa se acerca a Dojin y le pregunta si finalmente consiguieron entrar sanos y salvos. Dojin le agradece la ayuda, admitiendo que jamás imaginó que alguien a quien había amenazado en el bosque terminaría ayudándolos a entrar en la ciudad. Después de ayudar a Dojin y a su grupo a entrar en Rundel, la sacerdotisa les asegura que no tiene nada que agradecerle. Para ella, ayudar a quienes lo necesitan es simplemente cumplir con la voluntad divina.
Sin embargo, el guardia sigue molesto porque la sacerdotisa debería presentarse cuanto antes en el templo. Ignorando sus quejas, ella le pregunta a Dojin cuáles son sus planes. Dojin decide mantener en secreto que todos provienen de otro mundo. Aunque la sacerdotisa los ayudó, todavía no confía completamente en ella, así que solo revela que su objetivo es conseguir información sobre la región. La sacerdotisa deduce rápidamente que probablemente planean visitar el gremio de aventureros, y Dojin confirma mentalmente que ese es precisamente su siguiente objetivo. Allí espera encontrar información sobre este mundo y quizá descubrir si existen otras personas que hayan llegado desde la Tierra. Tras agradecerle la ayuda, Dohan y su grupo se despiden de la sacerdotisa y el guardia. Mientras los jóvenes se alejan entre la multitud, el guardia se muestra aliviado de que aquellos extraños finalmente se hayan marchado. La sacerdotisa, en cambio, parece divertirse con toda la situación. Considera que el viaje fue breve, tenso y bastante entretenido, aunque ahora sus caminos deben separarse. Pero la historia de la sacerdotisa apenas comienza. Al llegar a la gran catedral de Rondel, la sacerdotisa se reúne con el sumo sacerdote Thomas. Allí, el anciano le revela algo que cambia completamente la situación. Ha recibido un mensaje divino relacionado con Dojin y sus compañeros. Los muchachos no son simples viajeros. En realidad, son personas provenientes de otra dimensión, y su llegada significa que una antigua profecía ha comenzado a cumplirse. Mientras tanto, Dojin continúa caminando tranquilamente hacia el gremio, sin imaginar lo que está a punto de suceder. De repente, una lanza se coloca directamente contra su cuello. Un grupo de soldados los detiene y les informa que están bajo sospecha por haber entrado en Rundel sin autorización. Pero la acusación es todavía peor. Son considerados los principales sospechosos de la masacre ocurrida en la aldea Ashram. Dojin y los demás quedan oficialmente arrestados. Incluso la IA reconoce que no había previsto aquella jugada. La sacerdotisa observa la situación desde la distancia y con una expresión misteriosa afirma que el verdadero camino de aquellos jóvenes comienza precisamente en ese momento. Si terminamos encerrados en las celdas de Rundel, bueno, podría resumir nuestra situación en una sola palabra: jodidos. Escapar sería prácticamente imposible, aunque debo admitir que siento cierta curiosidad por conocer su catálogo gratuito de torturas. Pero si nos arrestan, esta historia perdería toda la gracia, así que intenta evitarlo. Morir encerrado en una celda sería bastante aburrido y, sobre todo, decepcionante. Vaya, llegaron hasta el final. Debo admitir que esperaba que alguno abandonara antes. Qué agradable decepción. Si disfrutaron la historia, pueden dejar un comentario. Si no les gustó, también. Siempre es divertido leer cómo se quejan, y si quieren ver qué sucede después, ya saben qué hacer. Suscríbanse. Sería una lástima que se perdieran la próxima desgracia de Dojin. Nos vemos en el siguiente video. O no, dependerá de qué tan afortunados sean. Y antes de terminar, muchas gracias a Luna Tronge por ese super thanks. Tu generosidad ha sido inesperadamente agradable.